Sí, doctora, sí se escucha. Ok, chicos. Bueno, con este tema vamos a finalizar lo que es para el parcial de tiroides, ¿ya? Y vemos lo que es cáncer de tiroides. Siguiente. Bueno, ya habíamos hablado en la anterior clase sobre los nódulos tiroideos. Y bueno, un 4% de la población, digamos, lo podíamos, perdón, de todos estos nódulos, un 4% bueno, serán detectados por la palpación en el examen físico. Un 67% de estos nódulos era por la ecografía y un 50% era en pacientes que se les hacía la biopsia. Bueno, este estudio, hay un estudio de Framiga donde se encuentra la prevalencia de un 0.09 en el 2003. Bueno, haciendo este estudio se saca 275,000 casos nuevos de pacientes con nódulos, ¿no? Siguiente. Bueno, la historia empieza, digamos, tanto del cáncer, pero empieza con la aparición de un nódulo. Generalmente son asintomáticos, cuando son pequeños no duele. Bueno, hay que evaluar los síntomas clínicos, hay que ver si al aparecer un nódulo, es un hiper o es un hipo. Hiper o hipotiroidismo. Hay que evaluar lo que es la voz, la deglución, todo si le molesta al pasar los alimentos o si puede o no puede deglutir. Determinar factores de riesgo para cáncer. Ya habíamos visto en los nódulos, factores de riesgo es uno que sea varón, que sea joven, irradiación, antecedentes de familiares, obesidad. Ya. Entonces, todo estudio que nosotros realizamos en lo que es el nódulo está destinado en ver lo que es descartar lo que es la malignidad. Y el tratamiento para el nódulo va a depender, digamos, de eso, de la biopsia sobre todo, ¿no? De descartar la malignidad. Siguiente. Bueno, acá les recuerdo más lo que es nódulo. Generalmente puede ser en cualquier parte de la tiroides, puede ser istmo, puede ser lóbulos, parte anterior, superior. Bueno, para recordarles nuevamente que los nódulos benignos, en un 95%, bueno, hay nódulos que son hiperplasia, adenomas es un 15%, y un menos de 1% son los quistes, ¿ya? Y en los carcinomas, que va el otro 5%, bueno, vemos ahí la distribución en papilar, folicular, medular y anaplásico, que son lo que son las formas o cáncer, las variantes de cáncer de tiroides. Siguiente. Bueno, esto es para que tengan conocimiento de los tipos de adenomas que hay. Bueno, hay benignos y hay malignos, que eso lo vamos a ver luego. Siguiente. Bueno, siempre en un nódulo tiroide hay que buscar si es benigno o es maligno. Y vemos por las características de la ecografía y viendo las características de la ecografía, hacemos lo que es la biopsia, ¿no? Siguiente. Entonces, tenga las características de benigno o maligno, eso nos va a dar en la ecografía. Un ratito, chicos, un ratito, no me corte. Ya, entonces podría ser benigno y maligno, ¿no? Eso nos va a darnos la ecografía, esas características. Entonces, si es un nódulo benigno, vemos generalmente que es quístico, es mixto, puede tener una parte sólida y una parte quística, o puede ser, puede ser sólido, y en este caso que tenga características con hiperecogenicidad.
Hay que determinar y precisar el tamaño para hacer el seguimiento. Por eso les mencioné que ante un nódulo hay que hacer el seguimiento ecográfico, que puede ser cada 6 meses, cada año. ¿Ya? Siguiente. Bueno, aquí ustedes van a ver, esto es una gamografía. Ven la tiroides que está en la parte izquierda, está bien bonita, ¿no? Y cuando se encuentra un nódulo, no capta, cuando es un nódulo frío, no capta lo que es la gamografía. Cuando es un nódulo caliente, que nos da para un nódulo tóxico, capta en la gamografía. Un nódulo caliente es más benigno que un nódulo frío. ¿Ya? Siguiente. Bueno, ya que lo mencioné, ¿no? Un nódulo caliente es benigno en un 99% de los casos. Y un nódulo frío, que no, capta, que no se capta en la gamografía, en un 90% de los casos es benigno. Bueno, en esta imagen también tenemos, ¿no? Hay una disminución, ven ustedes, cuando hacen la captación con yodo 131, la gamografía, la captación de la tiroides debe ser pareja. Entonces, en este caso vemos no hay captación en la parte inferior del lóbulo izquierdo, entonces es un nódulo frío. ¿Ya? Siguiente. Bueno, cuando detectamos un nódulo, tenemos que hacer la biopsia, y les mencioné en la anterior clase, hay que ver si es benigno, maligno, las características, y de acuerdo para eso, para la cirugía. Siguiente. Entonces, acá les muestro una imagen donde cómo se realiza la biopsia. Podemos hablar, dependiendo del nódulo, si es, digamos, en este caso les voy a mostrar la imagen, cómo disminuyen de tamaño en caso de un quiste. La biopsia se realiza con una aguja fina, generalmente con aguja número 23, que son las celestitas. Y bueno, si el nódulo es grande, acá ya no necesita pues, guía ecográfica. Sin embargo, si el nódulo mide de menos de 1 centímetro, 2 centímetros, necesitamos una ecografía para dirigirnos exactamente al nódulo y no pinchar a otras partes, ¿no? Como digamos, tenemos lo que es la carótida, podemos pinchar a la carótida. Siguiente. Bueno, acá vemos el nódulo. Ven, bueno, ese nódulo es quístico. Entonces, lo que hacemos en los nódulos quísticos es tratamiento con etanol para la disminución del volumen del nódulo. Entonces, sacamos el líquido del quiste, lo mandamos a Bloxel y colocamos 1/3 de etanol. Siguiente. Y miren cómo baja. Disminuye el volumen del quiste, pero eso es, ojo, esto se hace en nódulos que son quísticos, porque si son en nódulos que tienen composición sólida, no va a bajar, imposible. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la epidemiología va que un 15%, los nódulos es neoplasia, un 9% va por lo que es una neoplasia endocrina, es más frecuente en mujeres, sobre todo el carcinoma diferenciado de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides, así como el carcinoma folicular de tiroides, va de los 20 a los 50 años, y el carcinoma medular de tiroides y el carcinoma indiferenciado de tiroides es igual en mujer y varón. El carcinoma medular de tiroides, anaplásico y linfomas, es en mayores de 50 años, pero también se ha visto en edades jóvenes, en edad menos de 20 años. Siguiente. Bueno, esto es la distribución de los casos, digamos, cómo va el cáncer de tiroides, y generalmente en mujeres va como es la séptima causa, ¿no? De cáncer de tiroides. Siempre sabemos que el cáncer de mama, el cáncer de próstata en varones siempre son los primeros casos, ¿no? Pero vean, el cáncer de tiroides va en el 7º lugar. Siguiente. Entonces, la clasificación anatomopatológica del cáncer de tiroides va en el carcinoma diferenciado, medular, indiferenciados y lo que son los linfomas. Los diferenciados tenemos el papilar, folicular y la célula de Halter. Tenemos el medular, bueno, siguiente, ya les mencioné eso. Bueno, el carcinoma papilar es en el 60-70% de los casos de tiroides, de los cánceres de tiroides, predomina entre los 30 a 40 años. Hay una relación mujer-hombre, más es en mujeres de 3 a 1.
es multicéntrico en el 26 a 80% de los casos. En niños va asociado a lo que son radiaciones y la mortalidad no es tan alta al respecto de otros cánceres, como el cáncer de mama, cáncer de útero, digamos. En este caso, la mortalidad va del 3 al 7%. Se le dice que es uno de los cánceres, digamos, no son agresivos, no es muy agresivo. Entonces, pues, por eso decimos que cuando se detecta el cáncer, sí, cuando se detecta el cáncer, hay que hacer la cirugía inmediatamente, ¿ya? También nos menciona que aumenta en mujeres mayores de 40 años, así como en varones mayores de 40 años. Ya. Las formas de la presentación, bueno, en estos pacientes se han demostrado en varios estudios que bueno, se presentan como nódulos solitarios en un 85%, nódulos menor de 2 centímetros, 75%, y que tengan extensión o a estructuras vecinas. Eso es cuando ya, digamos, el nódulo tiene extensión a lo que es el cuello, va de un 5 a un 15%. Mencionan que cuando hay compromiso de los ganglios es de mal pronóstico. No en todos los casos. Siguiente, Mari. No puedo escuchar. Bueno, como les mencioné, en factores de riesgo del nódulo y de cáncer también, se ha visto, se ha hecho estudios en lugares donde ha habido desastres nucleares, como que ha habido una incidencia alta de pacientes con cáncer. Igual que en Chernobyl, igual, ¿no? Hasta mencionan que ha tenido un radio hasta de 1.200 kilómetros. Entonces, eso es producto de la radiación, ¿no? Siguiente. Siguiente. Mari, ¿me escuchas? Mari, ¿me escuchas? Creo que no me escuchas. Doctora, sí está pasando. Mari. Doctora, ¿no se ve? No te estoy escuchando. Doctora. Es que te digo que pasa si no se escucha, que no pasas. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Chicos, ¿me escuchan? Se escucha. Yo no los escucho. Ya, pero voy a reingresar. Voy a reingresar voy a ingresar, voy a hacer.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se escucha. Sí, Ay, doctora. ahora sí me escucho, porque no nos escuchaba ya. Bueno, la extensión ganglionar, como ustedes saben, ha llevado a cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Bueno, si no han llevado, hay 7 grupos de ganglios a nivel del cuello. Entonces, cuando hay primero, digamos, donde se extiende, donde hay metástasis, es en los grupos 6 y en los grupos 7. Y luego ya va a los grupos 3, 4, 5, 2 y 1. Siguiente. Perdón, regresa a la anterior diapositiva, por favor, Mari. Entonces, cuando ustedes hacen el examen clínico, también tienen que palpar ganglios, ¿ya? No, bueno, hay ganglios que son inflamatorios, que esos también se ven o se evidencian en pacientes que tienen, digamos, faringitis, procesos dentales, infecciones dentales, perdón, o heridas a nivel de cabeza, cuello, y se ve el aumento del ganglio. Siempre hay que palpar, ¿ya? Cuando encontramos un nódulo, también hay que palpar lo que son ganglios. Siguiente. Entonces, en esta imagen, si ustedes ven, se ve, hay una extensión del cáncer a lo que es el ganglio. Son 2 nódulos hipocogénicos redondeados, pero en este caso son ovalados, ¿ya? Cuando tratamos de ganglios son ovalados. Y en la segunda imagen, en la imagen del medio, se ven microcalcificaciones. Entonces ya hay metástasis. Podemos sugerir que hay metástasis. Cuando vemos esto en la ecografía, también hacemos la biopsia de ganglio, ¿ya? Siguiente. Bueno, también en esta imagen se ven nódulos heterogéneos ovalados como el cevichosmo con microcalcificaciones y en lesiones crísticas proyectadas, con proyecciones papilares desde la pared, ¿no? Si ustedes ven, también puede haber lesiones quísticas. Siguiente. En esto, en la histopatología, cuando nosotros sacamos la biopsia, bueno, se ve lo que hay un conjunto de papilas con eje conjuntivo vascular, que es de la histopatología, y los cuerpos de Shanoma. Esto es característico para ver lo que es en hepatología, ¿no? Siguiente. Bueno, si ustedes ven esos los cuerpos de Shanoma, son esas imágenes que son más fucsias, incluso se les conoce como ojos de Anita la huerfanita, así le menciona, es patognomónico. Siguiente. Pero eso no va a entrar en el examen, les indico para que tengan conocimiento. ¿Ya? Otro tipo de carcinoma diferenciado es el carcinoma folicular. Este cáncer es rarísimo, va de un 15 a un 20%, se ve más en pacientes mayores de 50 años, es más en mujeres nuevamente, es asociado a bocio endémico, no está relacionado con la irradiación previa, bueno, puede ser en 15% pueden ser multicéntricos y la diseminación de estos carcinomas son hemáticos, puede irse a pulmón, hígado y hueso, ¿ya? El papilar no es tan agresivo, este sí es agresivo, el folicular. Siguiente. Entonces, en la histopatología vamos a ver que hay malignidad por invasión capsular o hay una invasión vascular. Y a veces en la BAF es difícil de diagnosticar. Cuando el patólogo nos menciona, no nos puede dar, es rarísimo, como les mencioné. Entonces, donde más nos va a dar el diagnóstico va a ser en la patología, en la biopsia. Siguiente. Aquí en otra tinción, igual se ve eso, ¿no? El otro tipo de carcinoma que les mencioné, diferenciado, es el carcinoma de células de Halter, es la variedad del carcinoma folicular de tiroides, es mayor en mujeres de 50 años y es de diseminación hemática y linfática y es de una malignidad entre el carcinoma papilar, que es menos agresivo, y el carcinoma folicular. Entonces, el carcinoma de las células de Halter es el medio. Siguiente. En la histología se ve como grandes células epiteliales, como ustedes ven en la imagen superior, con un citoplasma eosinofílico. Siguiente. Entonces, la clínica, más que clínica, digamos, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de un carcinoma diferenciado? Hay un bocio nodular eutiroideo, generalmente, pero también puede ir acompañado con hipotiroidismo, ¿ya? Es de crecimiento lento y consistencia dura.
Generalmente son asintomáticos estos nódulos y rara vez pueden producir disfonía, adenopatía satélite, disfagia, cuadros obstructivos respiratorios, a menos que el carcinoma sea grande, que el nódulo sea grande, que mida 6, 8 centímetros, ¿no? Y que comprima la laringe o la tráquea. Siguiente. Es por eso que en los carcinomas diferenciados, muchas veces los pacientes dicen, ¿no? No es una bolita de grasa, es una bolita de grasa. Esa bolita de grasa la tienen 4 años. Y cuando ya está, digamos, petrificado, duro, recién dicen, no, esto no estaba así. Entonces ya ahí se les diagnostica el cáncer de tiroides. Cuando es detectado tempranamente, muchas veces con la cirugía es suficiente. Sin embargo, ya cuando hay metástasis a lo que es ganglios, y si va a pulmones, va a necesitar lo que es la terapia con yodo radioactivo en dosis altas. No es como la terapia en el hipertiroidismo, sino las dosis son mucho más altas. El otro tipo de cáncer de tiroides es el carcinoma medular de tiroides. Este es un carcinoma igual poco frecuente, es de 5 a un 10%, va a partir de los 50 años, pero también, como les mencioné, se ve en menos de 20 años. Una relación de mujeres a hombres de 1 a 1 que puede darte a cualquiera de los dos. Y el origen es de células parafoliculares y, bueno, hay un incremento de la calcitonina. Puede ser esporádico, es decir, que en la familia le salga alguien, o puede ser familiar, es decir, que si mamá tiene, papá tiene, hijos tienen, o puede ser relacionado al NEN, que es una neoplasia endocrinopatía múltiple. Neoplasia endocrina múltiple, ¿ya? Que más luego les voy a mostrar. Estos carcinomas medulares de tiroides también pueden producir lo que es serotonina, lo que es un carcinoma carcinoide, y también pueden producir ACTH. Esto sería que produzca un síndrome de Cushing ectópico, ¿ya? Siguiente. Entonces, les mencioné que una parte de estos cánceres estaban relacionados con una neoplasia múltiple endocrina. Entonces, en este caso está relacionado lo que es el tipo MEN2A, ya que tiene carcinoma medular de tiroides, y también al MEN2B. Entonces, cuando ustedes encuentran un carcinoma medular de tiroides, también tienen que buscar una hiperplasia de las glándulas parótidas. Y también tienen que poder pensar en un feocromocitoma, ¿ya? Que son tumores. El feocromocitoma es un tumor de las glándulas suprarrenales que es hipersecretor de epinefrinas. Y bueno, arriba es la hiperplasia de paratiroides, que es lo que produce un hiperparatiroidismo. Entonces, siempre tienen que pensar eso, ¿ya? Igual, si encontramos un carcinoma medular de tiroides, pensamos en si es un Mendoza, en neuromas mucosos, pensamos también, bueno, en un feocromocitoma. Siempre tenemos que buscar eso para descartar un síndrome MEN. Siguiente. Bueno, en la histología, en la inmunohistoquímica, vamos a ver que hay en la tinción, va a haber, digamos, cuando queremos nosotros hacer la tinción, hay positivo, sale la calcitonina y nos muestra un rojo Congo. Siguiente, lo cual nos confirma el carcinoma medular de tiroides. El otro carcinoma es el carcinoma anaplásico, ¿ya? Este generalmente da mayor a 60 años, es antecedente de un bocio de larga data, es muy agresivo, es más agresivo que el medular, altamente maligno y rápidamente invasivo a estructuras adyacentes y distantes. Siguiente. Entonces, en la histopatología se muestra como células gigantes, multinucleadas, ahí ven las células con áreas de necrosis y que puede haber áreas, ¿no? Que están relacionadas también, que pueden encontrarse, digamos, células que den un diagnóstico también de un carcinoma papilar de tiroides o un carcinoma folicular de tiroides. Muchas veces, en la histopatología se puede confundir con eso. Siguiente. Y el otro tipo de cáncer que es menos frecuente son los linfomas, va de un 2 a 4%, es en mujeres de 55 años, la diseminación es a nivel por ganglios y la relación con la tiroiditis de Hashimoto es alta, ¿ya? Tenemos que pensar entonces que una tiroiditis de Hashimoto
siempre hay que hacer la evaluación de la palpación para ver, eventualmente hay que hacer la ecografía para ver si no hay una formación, no hay una formación de nódulo. Porque una de las, bueno, es un factor de riesgo tener una tiroiditis de Hashimoto porque nos puede dar un linfoma. No estoy diciendo que todas las tiroiditis de Hashimoto van a darme linfomas, ¿no? Pero es un factor de riesgo. Siguiente. Entonces, bueno, acá sí ven, ¿no? Ven esos puntitos rojos, son esas células que, digamos, no son normales y que nos dan para un linfoma. Siguiente. Entonces, en laboratorio, en los nódulos o en los cánceres, la mayor parte de las hormonas tiroideas son normales, ¿ya? Anticuerpos pueden ser normales o pueden estar aumentados en caso de que sea una tiroides de Hashimoto y que se piense en un linfoma. No, bueno, no van a haber tampoco un cáncer de tiroides con anticuerpos, digamos, un CA papilar de tiroides con anticuerpos positivos, ¿no? Se puede ver, pero es rarísimo. Por eso es que no pedimos anticuerpos en pacientes con cáncer, anticuerpos TPO en cáncer folicular de tiroides. Pero sí pedimos lo que es la tiroglobulina y los que son, bueno, el que sí pedimos, ¿qué anticuerpo pedimos en cáncer papilar de tiroides? El anticuerpo antitiroglobulina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley, digamos, el cáncer papilar va a ir a nivel de las células foliculares. Entonces, cuando hay una destrucción de una célula folicular, va a haber la liberación de lo que es tiroglobulina. Entonces, como marcador de cáncer de tiroides, el papilar, pedimos tiroglobulina, ¿ya? O si pensamos en metástasis, también pedimos. Calcitonina vamos a pedir solamente en carcinoma medular de tiroides. ¿Por qué? Porque esta va a afectar a esta célula, no afecta a la célula folicular. Entonces, esto cuando hay un incremento de calcitonina, pensamos en un carcinoma medular de tiroides, ¿ya? Y también pedimos la calcitonina para hacer seguimiento. Después de operado, hacemos seguimiento con la calcitonina para ver, digamos, si hay metástasis o no hay metástasis. Porque a estos pacientes con cáncer de tiroides se les hace seguimiento. No es que les sacan la glándula y ya todo terminó. No, porque pueden hacer metástasis. Entonces, si hay metástasis, va a seguir habiendo producción de calcitonina en la parte que esté la metástasis. Siguiente. Entonces, esto han visto ya en muchos, digamos, hay una estratificación, la TNM, para hacer lo que es la agresividad o bueno, más es todo, ¿no? Para ver si la severidad, si leve, moderada, severo. Y cómo hay que dar, digamos, cómo hay que hacer el seguimiento y cómo se da el tratamiento con levotiroxina, que es el reemplazo hormonal. Eh, bueno, esto lo van a leer, porque ya también lo conocen, pero mejor les recuerdo. Ya ustedes saben qué es el tumor. Va de X a 4. Entonces, va desde que no hay requerimiento, no se obtiene ningún requerimiento para evaluar el tumor primario. 0 es cuando no hay evidencia del tumor primario. T1 es cuando el tumor mide menos de 1 centímetro. T2 es cuando el tumor mide menos de 1 centímetro, pero es menor de 4 centímetros dentro de la glándula. Perdón. T3 es cuando el tumor es mayor a 4 centímetros y es una dimensión mayor al limitado de la glándula. Y T4 es cuando hay la extensión por fuera de la cápsula tiroidea. N nos va a lo que es el ganglio, si hay metástasis o no. NX es no se obtienen mínimos requerimientos para evaluar los ganglios. N0 no hay evidencia de ganglios metastásicos. N1 hay presencia de ganglios metastásicos. Y pueden ser metástasis homolaterales o pueden ser N1B cuando hay metástasis bilaterales. Y metástasis es cuando hay, bueno, MX no se obtienen mínimos requerimientos para evaluar metástasis a distancia. M0 no hay metástasis a distancia y M1 hay con presencia de metástasis a distancia. Las metástasis que hay es a pulmón, cerebro, ganglios, ¿ya? Siguiente. Bueno, esto es la estratificación clínica. Bueno, acá la estratificación muestran de 1 a 5 a 4 y bueno, y cuando es intratiroideo y nos va a darnos a un T1, T2, perdón, T0, T1, T2, es decir, que es dentro de la glándula, todavía no sale de la glándula, no hay metástasis y no hay
No hay, tampoco hay afección ganglionar, que es 0,0. Luego viene adenopatía cervical, luego hay una enfermedad invasiva local y hay metástasis, ¿no? Siguiente. Entonces, el tratamiento va a depender mucho de la extensión del tumor, va a depender también del cirujano y va a depender del tamaño, ¿no? Generalmente muchos cirujanos de cabeza y cuello lo que optan es la tiroidectomía total, ¿no? Porque se mencionan que si ya hay una tumoración en un lóbulo, también puede aparecer en la otra. Entonces, sobre todo va esto en el carcinoma papilar, porque en el carcinoma medular sí, hay una tiroidectomía total. Y en el carcinoma papilar tiene que haber una terapia supresiva con levotiroxina. ¿Y a qué me refiero a supresiva? Es decir, que le voy a dar dosis de levotiroxina para que la TSH esté por debajo de 0,2, que es lo normal. Entonces, de acuerdo al riesgo del paciente, voy a poner, si hay riesgo bajo, moderado o alto, voy a darle la levotiroxina. Es decir, voy a bajar al límite de menos de 0,5, menos de 0,01. Entonces, eso también quiero recordarles. Cuando ustedes siempre tienen que preguntar por si han hecho la cirugía, ¿por qué te han hecho la cirugía? Un carcinoma papilar de tiroides. Entonces, sus niveles tienen, si es de riesgo moderado, medio, alto, tienen que estar con dosis supresivas, ¿ya? Entonces, no va cuando ustedes vayan a su 0,1, así la doctora le ha dado más dosis, está con hipertiroidismo. Prácticamente esos pacientes se los lleva a un hipertiroidismo. La TSH va a estar baja y la T4 va a estar alta. ¿Y esto para qué? Sabemos que las células foliculares son las que elevan lo que son las hormonas tiroideas. Cuando hacemos la supresión, hacemos que estas células foliculares no secreten ningún tipo de hormonas tiroideas. Entonces, en un cáncer papilar de tiroides, estas células malignas van a estar, si no hacemos la terapia con supresión, van a seguir igual multiplicándose multiplicándose, ¿no? Y van a producir más tumor. Entonces se hace esta supresión para que no haya, digamos, diseminación más, digamos, no haya replicación de las células tumorales. Siguiente. ¿Qué complicaciones postquirúrgicas podemos tener? Son varias. Una de ellas es la hemorragia, que puede haber un hematoma sofocante. Para esto hay que hacer drenaje, ¿no? Lo otro, puede haber un edema del laringio. Podríamos solucionar con lo que son corticoides. Podemos hacer lesiones a nivel del nervio laringio inferior o superior, así como los nervios recurrentes, y podemos producir lo que es disfonía, ¿ya? O en los pacientes posoperados. Lo otro que sí muchos pacientes quedan cuando el tumor es grande, y en caso de carcinoma medular de tiroides, y si no está afectada, quedan en un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Esto va porque se saca las glándulas parótidas. Tenemos 4 glándulas parótidas, entonces en una cirugía, si vemos que están comprometidas, también se saca. Entonces, estos pacientes van a quedar con un tratamiento permanente con carbonato de calcio y calcitriol, más vitamina D. Y lo otro es que pueda producirse una crisis tirotóxica, pero esto es en pacientes que tengan un cáncer de tiroides, y también más piña sería que tenga un hipertiroidismo. Entonces, si este paciente con hipertiroidismo, hemos dicho, ¿no?, que uno de los factores desencadenantes era para una crisis tirotóxica, una tormenta tiroidea, era una cirugía de tiroides. Si no está controlado, porque hay manipulación de la tiroides y hay una estimulación de la secreción de hormonas tiroideas. Entonces, para los pacientes tienen que estar controlados para hacer la cirugía. Siguiente. Bueno, el manejo posoperatorio, les he mencionado, viendo el riesgo del paciente y el tamaño del tumor, muchos van a ir a lo que es la ablación con yodo radioactivo. Cuando el cirujano saca el tumor, muchas veces, como las células son microscópicas, ¿no?, puede quedar, sobre todo cuando el tumor es extratiroideo, va más, digamos, sale de la cápsula de la tiroides. Entonces, en esos casos no se saca todo el tumor, o puede haber un ganglio que tenga la metástasis. Entonces, cuando pasa esto, mandamos a los pacientes a ablación con yodo radioactivo.
Les mencioné que en el hipertiroidismo dábamos a dosis ablativas con 15 a 20 milicuris. En cambio, en la dosis, en la ablación para cáncer de tiroides con yodo 131 va a más de 100 milicuris, son dosis altas. Sabemos que el yodo lo que hace, el yodo activo, destruye las células tiroideas. Entonces, si queda todavía en el hecho células que no se ha visto, digamos, que son pequeñas, no se ve no se pueden sacar con la cirugía, el yodo va a hacer, lo que va a hacer es destruir, ¿ya? Bueno, se hace el seguimiento con tiroglobulina y anticuerpos tiroglobulina en caso de carcinoma diferenciado de tiroides, es decir, sobre todo el papilar, ¿ya? Y el folicular. Y que esté en menos de 2 miligramos ml. El tratamiento sustitutivo con levotiroxina va con fines supresivos y eso sobre todo es para el carcinoma diferenciado de tiroides, no para el carcinoma medular, ¿ya? Y las recidivas, bueno, son locales, ¿no? Y cuando hay recidivas locales hay que volver a hacer la cirugía. Y bueno, cuando nosotros también hacemos, cuando el paciente vamos a mandar a lo que es la terapia ablativa con yodo 131, muchas veces bueno, en los controles se hace lo que es el rastreo con yodo 131. El rastreo es darle una dosis de yodo al paciente, pero es menos. No, estos chicos, mis perros están matándose. Sorry. Van a matarse ahorita mi gato. Entonces, un rato, chicos. Ya, seguimos entonces. Entonces les mencionaba del rastreo. En los controles posteriores de cuando ya se le es 2 años, 3 años al paciente, se le hace control y él ha tenido antecedentes de que ha recibido yodo radioactivo como terapia ablativa, hacemos antes el rastreo para ver si este paciente va a necesitar dosis ablativas de yodo. El rastreo con yodo es darle una menor cantidad de yodo radioactivo y en el rastreo nos va a botar, nos da como resultados si hay captación o no hay captación de yodo radioactivo a nivel de todo el cuerpo. No solamente el rastreo se hace a nivel del lecho tiroideo o ganglios, se hace a nivel de todo el cuerpo, porque recuerden que puede haber metástasis. Entonces, si el rastreo sale positivo, nuevamente le volvemos a dar lo que es yodo radioactivo en dosis ablativas. Siguiente. Bueno, como es este rastreo, ¿no? Que les menciono. Entonces, en este caso, ustedes ven en la imagen de la derecha, no, digamos, a nivel de la tiroides sí se ve, ¿no? ¿Sí ven ustedes? Sí, en el cuello, porque digamos, imaginen que es un cuerpo, ahí están los pulmones y arribita está la tiroides. Entonces sí se ve que hay, digamos, captación. Entonces, cuando pasa eso, hay que dar dosis ablativa de yodo, ¿ya? Que son las dosis altas de yodo. Siguiente. Con eso terminamos, creo. Sí, con eso terminamos. ¿Alguna duda? Sí, doctora. Pero el cáncer por células de Hurtre, ¿se puede hacer el Ujú. diagnóstico por medio del PET-CT? ¿Por qué? Por medio Por del medio PET-CT. de Emisión de BCT. positrones. Sí, bueno, eso es otro método de diagnóstico, ¿no? Que no, bueno, no lo tenemos acá. Eso se hace en unidades de medicina nuclear, ¿ya? Pero eso, bueno, generalmente no es como primera opción. Eso ya lo hacemos cuando, digamos, vamos o buscamos metástasis de las células de Hallter. Primero, digamos, quien nos va a dar eso es la patología. Se puede hacer, pero no nos va a dar un diagnóstico exactamente. ¿Y cuál sería el primer lugar, doctora, que afectaría este cáncer en metástasis por vía hematógena? Pulmón. La mayoría de los cánceres pulmón y lo otro es, que yo sepa, es pulmón. Ganglios también, ¿no? Va, ganglios y pulmón, si no me estoy equivocando.
¿Y la afectación a nivel óseo, doctora, es frecuente en cáncer de tiroides? En, en niños he visto, en niños. En adultos, no. Y en niños también es rarísimo. No he visto mucho, tampoco la literatura te menciona que hay, digamos, afectación a hueso, a hueso no he visto. Tampoco la literatura lo menciona, ¿no? Doctora, disculpe, ¿la metástasis a qué órganos es más frecuente poder Pulmón. encontrar? Primero es ganglios, ¿ya? Los 7 grupos de ganglios que les he mostrado, esos son los primeros. Luego va a pulmón y luego va a cerebro. Eso es lo más frecuente que se encuentra. Raro es que van a encontrar puede haber, pero es rarísimo. Es rarísimo. Y doctora, para evaluar la metástasis al cerebro, ¿seguimos midiendo la calcitonina? En caso que fuese, digamos, si tú has diagnosticado un carcinoma medular de tiroides, sí. Pero si tú has diagnosticado un carcinoma papilar de tiroides, no vas a pedirle calcitonina, ¿verdad? Lo que le vas a pedirle va a ser que tiroglobulina. Claro, claro. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Doctora, buenas noches. En el carcinoma papilar mencionó que la afectación ganglionar tiene mal pronóstico. ¿Es suficiente con la ¿Cuál? afectación a un grupo ganglionar o necesita No afectar a te escuché bien. No te escuché bien. En el carcinoma papilar habló sobre la afectación ganglionar que tenía un mal pronóstico. Preguntaba si la afectación tiene que ser a varios grupos ganglionares, como ha Eh, mencionado, o solo basta con uno. Sí, cuando ya hay, digamos, a 3, 4 grupos ganglionares, lo que suponemos también que hay una metástasis pulmonar. Entonces, cuando hay eso, ya es de mal pronóstico, ¿no? Ustedes saben que cuando ya va afectando pulmón, esos nódulos se hacen grandes y ya va a una insuficiencia respiratoria y todo el problema, que es como un cáncer de pulmón sería, ¿no? Y ya es de mal pronóstico. Muchos de estos cánceres son como resistentes, así se les podría decir, a lo que es el yodo radioactivo, que hay que utilizar ya agentes oncológicos, ¿no? Medicación, ¿no? Quimioterapia. Eso es lo que tiene la quimioterapia. Ya, el yodo radioactivo no es quimioterapia, eh, pero cuando ya hay metástasis a pulmón, sí. El cáncer medular de tiroides, el cáncer medular igual, ahí no se utiliza yodo, lo que se utiliza igual es quimioterapia. ¿Alguna duda más, chicos? Doctora, una pregunta. En la tiroidectomía, ¿con cuánta frecuencia se puede llegar a dañar las cuerdas vocales o no se llegan a dañar? No, sí hay. Esto va a depender del cirujano. No es mucha la incidencia, es baja, pero va a depender del cirujano de cabeza y cuello. La incidencia va de un 2 a un 4%. No todos los que hacen tiroidectomía totales van a dejar hay lesión del nervio recurrente o van a quedar con disfonía. Es baja, pero claro, los cirujanos de cabeza y cuello ya son tromes, ya pues, haciendo esto. Como también otra complicación que queda es el hipoparatiroidismo. Pero también va a depender también del cirujano, ¿no? Hay otros cirujanos que, los más antiguos sobre todo, ¿no? Que no conservan lo que son las glándulas paratiroides y las sacan las 4. Hay otros que sí conservan, digamos, viendo la extensión del tumor, te conservan 2 o 1. Entonces, que tengas una y funcione todavía, y bacán, ¿no? Porque si te sacan las 4, ya estás condenada, o está condenado, no condenado, ¿no? El paciente va a tomar definitivamente calcio, calcitriol y vitamina D. Carbonato de calcio, perdón. Eso es lo malo. Ya, doctora, gracias. Ya. Entonces, para repasar,
el carcinoma medular, hay 4 tipos de carcinoma, el papilar, perdón, el diferenciado, el medular, el anaplásico y el linfoma, ¿ya? Menos agresivo es el papilar. El más agresivo es el anaplásico y el medular, ¿ya? Lo que yo quiero que de esta clase aprenda es que siempre hay que hacer la palpación, el examen físico. Siempre hay que hacer el examen físico. Hay que palpar, hay que ver, porque ustedes cuando palpan un nodulito, ya sé. Con eso ya, digamos, han hecho bastante, han hecho bastante. Y ya, pues ya después se le hace la biopsia y se la manda a patología. Es detectar a tiempo. Como le digo, es menos agresivo que el cáncer de mama, cáncer de útero. No es tan agresivo como los cánceres cuando se detecta a tiempo. Si en alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre todos los temas del examen? Elena. Doctora, una pregunta. Las siglas MEN1, MEN2, ¿qué es lo que significa? Ya, es la clasificación. MEN es neoplasia endocrina múltiple. Es neoplasia endocrina múltiple. Y viene como tú dices, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 es la clasificación. MEN1, MEN2, y el MEN2 se divide en MEN2A y MEN2B. Son neoplasias endocrinas múltiples, es decir, que un síndrome que en varias glándulas se produce un tumor. El MEN1 lo vamos a ver, digamos, en el siguiente módulo, cuando veamos adenomas hipoficiarios hipersecretores. ¿Alguna otra pregunta? ¿No quieren preguntar? Doctora, una consulta. Sí. ¿Los carcinomas pueden presentarse como nódulos multinodulares? Es raro ver, pero sí, como un bocio multinodular. Por eso se les decía en la anterior clase que cuando encontramos un bocio multinodular tenemos que analizar todos los nódulos, ¿ya? Todos los nódulos. Y bueno, y nos enfocamos más, claro, en el que tenga mayores características malignas, ¿no? No a todos los nódulos se hace la biopsia. En un bocio nodular no vas a hacer, digamos, si hay 4, no vas a hacer a los 4, vas a hacer a los que tengan las características de malignidad. No es muy habitual ver, digamos, un bocio multinodular y un carcinoma, ¿no? Pero sí hay, pero la incidencia es muy baja. Doctora, y dentro del carcinoma medular, ¿cuál Ujú. podría decirse que tiene peor pronóstico, el de tipo esporádico o el familiar? Ambos, acá me olvidé mencionarles, ambos, pero ¿cuál es, digamos, el beneficio del familiar? No beneficio, digamos, el punto, el chance. Todos estos cánceres van por genética, ¿ya? Entonces, porque muchas veces, como usted dice, son familiares. Cuando es familiar, si papá tiene, el hijo tiene. Entonces, tú vas a genética y te haces un estudio genético. Y sale, digamos, si sale alterado el oncogen red, así es, oncogen red, creo que están las diapositivas, no lo mencioné. Cuando el oncogen red sale positivo, es decir, bueno, hay que hacer también el descarte o hay que hacer la genética bueno, el estudio genético en toda la familia. Si sale en la familia, digamos, en los hijos, el oncogen red positivo, entonces lo que podemos hacer es una tiroidectomía profiláctica. Entonces, es sacar la tiroides. Eso es lo bueno del familiar. No es lo bueno, es el punto, el chance, la adicional, estrellita. Entonces, cuando ustedes ven un carcinoma medular, hay que mandar a genética. Y en genética le van a hacer su estudio genético. Si sale positivo ese oncogen, ya pues hay que hacerle la tiroidectomía profiláctica. ¿Alguna duda más? Doctora, la
terapia supresiva con levotiroxina, ¿por cuánto tiempo se da? Eso es definitivo, ¿ya? Eso es definitivo. Bueno, los pacientes con carcinoma medular de tiroides tienen un buen pronóstico, sobre todo como les menciono los de papilar, viven 60 años, 70 años, entonces en todo ese tiempo tienes que hacer el seguimiento con tiroglobulina y con anticuerpos tiroglobulina en caso de carcinoma papilar de tiroides, ¿ah? Y en el caso de carcinoma medular de tiroides no hace supresión. En el papilar folicular sí hace supresión con levotiroxina. Entonces es definitivo eso, hay que dejarlos en dosis supresivas. ¿Por qué no sabemos por ahí una celulita se queda? Basta que una celulita se quede, ustedes saben que la célula se replica y nuevamente no nos da el tumor. Entonces, cuando vean un paciente que tiene una TSH de 0.01 y un T4 libre 1.7, porque generalmente vamos ahí, suprimimos el TSH y el T4 libre lo llevamos a dosis, al límite superior. No, tampoco no van a ver que tenga, bueno, que el T4 esté en 2.5, no, porque ahí sí va a tener sintomatología de hipertiroidismo, pero ya, pues, mucho, como si fuera un hipertiroidismo clínico. Va a tener toda la sintomatología, entonces lo que queremos en ese paciente es suprimir, no que tenga el hipertiroidismo. Cuando pasa eso, sí, cuando está más de 2, ahí, claro, ahí sí bajamos la dosis. Pues digo, si el límite superior del T4 libre es 1.6, entonces mantenemos en esos rangos, en el límite superior. ¿Alguna otra pregunta? Estas niñas. No hay más preguntas. Doctora, ¿los cánceres de tiroides pueden hacer complicaciones al pericardio? Cáncer de tiroides pericardio. No. A menos que, digamos, el cáncer de tiroides se vaya a una metástasis a lo que es pulmón y te produzca insuficiencia o te produzca una hipertensión pulmonar o una insuficiencia respiratoria que te lleve a un ICC. No, no está descrito. ¿Tú has leído algo? No, doctora, era por curiosidad. Ya, cuando te das tan curioso, pues media tiroides que se baje como, ya, no es muy frecuente. No he visto, más es pulmonar. Bueno, chicos, no habiendo preguntas, su examen es el día 4, 10 de la noche. ¿Ya? Está bien, doctorita. Ya, pequeños, lean. Ya, chicos, nos vemos entonces el día viernes.